Hola, bienvenido, bienvenida. En este vídeo te voy a hablar sobre 5 ejercicios para ganar estabilidad del core en una estrategia que se llama antimovimiento. ¿Qué es el core? Es esta zona media del cuerpo que tenemos que tener bien estable y en este caso para una cosa llamada estrategia de antimovimiento, es decir, para que no se produzca movimiento. Vamos a ver estos 5 ejercicios, unas posiciones en 4 puntos, porque aquí la rodillita no se apoya, variantes dentro de esto. Vamos a ver la famosa plancha y una versión más suavecita que es la plancha con rodillas. Vamos a ver la plancha lateral también y si no te sale también vamos a poder apoyar las rodillas. Vamos a ver lo que se llama el puente glúteo y sus pequeños detalles y variantes y también lo que se llama el cangrejo. Es decir, que los 5 ejercicios para ganar estabilidad del core en antimovimiento y en los próximos 10 minutos y 42 segundos te los enseño. Lo que sí, antes de seguir, no te olvides de suscribirte para recibir más vídeos interesantes como este. Así que vamos a la parte práctica. Bueno, pues vamos a ver estos 5 ejercicios para la zona media o core, pero acuérdate que esto es para una estrategia que se llama de antimovimiento para estabilizar en quietud, ¿vale? Esto no va a ser transferible necesariamente al movimiento. Habría que hacer después otra serie de actividades, ¿de acuerdo? Empezamos por el que ya has visto que va a ser el primero, que nos ponemos básicamente en 6 puntos, que se llama, es decir, mano, rodilla y pies apoyados. Como verás, mis pies no están ahí, sino que van a estar con los deditos apoyados. Y fíjate qué importante, la pelvis encima de las rodillas y los hombros encima de las manos. Es decir, la idea no es que estés así, ¿sí? Ni que tampoco estés con el trasero muy atrás, sino trasero o pelvis encima de las rodillas, manos debajo de los hombros. Y ahora, siguiente dato importantísimo, no estar encorvadito o encorvadita, ni tampoco con el trasero mirando hacia arriba y encorvada la espalda, sino un punto que se llama más o menos neutro, ¿vale? Entonces, primera actividad importante, ¿vale? Simplemente apoyo los dedos de los pies y levanto las rodillas. Simplemente ves que hay un pequeño espacio, ¿sí?, entre las rodillas y el suelo. Pero no cambia nada de mi cuerpo. Fíjate que mi espalda está exactamente igual. Lo único que hago es separar. Aquí muy importante, no quedarse con los hombros juntos por atrás, sino empujar primero bien el suelo y después levantar las rodillas. Esto tiene 2 variantes, ¿vale? 2 variantes que son, una, vamos a poner la otra cámara lateral, que se va a ver mucho mejor, ahí está perfecto. Una va a ser, pero la otra, ¿podemos poner la otra? ¿Está o no está? Si no está, no pasa nada, me cambio. Ahí está, perfecto. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a subir y lo que voy a es a dejar de apoyar un pie. Un pie nos apoya, luego cambio el otro. Estoy con las rodillas en el aire, ¿eh? Ahí, y vuelvo a bajar. Repito este ejercicio, subo las rodillas, un pie, se levanta, el otro se levanta y bajo. ¿De acuerdo? Esta es una variante. Y ahora la variante va a ser levantar una de las 2 manos. ¿Sí? Entonces vamos con la otra cámara lateral, la que está aquí delante, que es perfecto. Mira, las manos voy a poner una un poquito en el centro. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Levanto las rodillas y me quedo en esa mano. ¿Sí? Bajo las rodillas. Abro esta mano, pongo la otra en el centro, subo las rodillas, apoyo esa mano, bajo y vuelo. Así que ya tienes una manera bastante intensa de trabajar la zona media de forma estática. ¿De acuerdo? Sobre todo se orienta más a la parte anterior. Evita que se haga mucha curva en la columna. Intenso, ¿vale? Parece sencillo, pero no es poca la dificultad que tiene el ejercicio. Luego, vamos a hacer el clásico, la clásica plancha que se llama, más orientada hacia toda la parte anterior. Mira qué fácil que es. Me acuesto boca abajo, sí, tan a gusto, ¿vale? Y pongo los codos debajo de mis hombros, ¿vale? O sea, no estoy aquí delante, sino que mis codos debajo de los hombros. Primera actividad importante, empujar con mis codos el suelo. O dicho de otra manera, separar el pecho del suelo, que lo vamos a ver bien con la cámara lateral, porque me va a pillar justo de frente. Ahí está. Estoy ahí caído, no, pecho se separa del suelo o empujo los codos, como quieras llamarlo. Y ahora vamos a hacer 2 versiones. Versión número 1, se apoyan las rodillas y lo que hago desde aquí es levantar un poquito la pelvis. ¿Sí? Nada más.
estaba ahí, separo un poquito la pelvis del suelo. Nada más que esto, ¿verdad? Tengo las rodillas como punto de apoyo. Versión 2, apoyo las puntas de los pies y en esa misma posición no cambia nada, lo que hago es levantar las rodillas. ¿Se entiende? No caigo, sino que sigo ahí. ¿Sí? No caigo, sino que sigo ahí. Y puedo o apoyar las rodillas, que es más fácil obviamente, o separar las rodillas y mantengo. Pero ves que mi trasero, la posición de mi trasero no cambia prácticamente nada. Y mantengo esa posición, después vamos a ver cuánto tiempo, cuántos segundos. Esto más orientado a la parte anterior. Vamos ahora con algo orientado a la parte más, digamos, la parte más lateral de la zona media, que tiene que ver con la zona media, las piernas, el brazo y un montón de cosas. Fíjate, simplemente me acuesto de forma lateral, ¿vale? Muy importante que estemos en línea. Vamos con la cámara de lateral, que se va a ver muy bien, ¿sí? Ahí, que estoy en línea, o sea, no estoy con las piernas dobladitas, ¿vale? Estoy completamente en una línea. Y aquí tenemos dos versiones. Fíjate, doblo las rodillas de abajo, ¿sí? Y lo que hago, ahí va, voy a levantar la pelvis simplemente. Pero importante, no estoy con el hombro cerca de la cabeza, sino paso número 1 y muy importante, es separar o empujar el suelo con mi brazo. Que no se me puede olvidar que no estés aquí, ¿no? Que el codo no esté fuera de la línea del hombro, sino que el codo esté bien debajo del hombro, ¿de acuerdo? Y ahí empujo y el ejercicio es el siguiente. Levanto la pelvis, que ahí se ve el huequito. Estoy levantando la pelvis, ¿de acuerdo? Pum, pum. Empujo el suelo con el brazo, levanto la pelvis. Bajo la pelvis, relajo el brazo. Esto sería el nivel 1 y lo puedo hacer un poquito más complicado, estirando las piernas y va a quedar apoyado ¿qué? Pues mis pies y mi codo, pero el ejercicio es el mismo. Es decir, estoy relajado, empujo el suelo con el codo y ahí subo. ¿De acuerdo? La idea es que empuje esta pierna, o sea, para garantizar que está empujando esta pierna, podría levantar esta que tengo aquí. ¿De acuerdo? Para no hacerme trampas, ahí estamos. Y la idea es quedarse simplemente en esta posición de forma sostenida, para trabajar más la parte lateral. Obviamente esto mismo lo haríamos también en el otro lado. ¿De acuerdo? Tenemos el cuarto ejercicio que consiste en el famoso o conocido como puente glúteo, ¿vale? Y su variante. Pero bueno, el puente glúteo está bien. Entonces, consiste simplemente en acostarse, ¿vale? Boca arriba. Y hacemos el puente glúteo, que básicamente es, fíjate, acercar los pies a tu trasero, ¿sí? Y simplemente levantar, bueno, las manos pueden estar donde tú quieras, levantar el trasero lo más que puedas hacia el techo, o el pubis lo más que puedas hacia el techo, y mantener esta posición, ¿sí? Bien intenso el trabajo hacia el techo, y después bajo. Variante más interesante quizá, pues para una pierna. Es decir, mira, las piernas, los muslos siguen igual. Lo que pasa es que se estira la rodilla. ¿Sí? No es que la pierna va para arriba. No, no, no. Mira mis muslos, estiro la rodilla, los muslos quedan igual y levanto el trasero. ¿Sí? Y mantengo esa posición. Y bajo. Doblo esta pierna, muslos iguales. Estiro esta rodilla y subo. Todo lo que pueda, manteniendo la posición y bajo. Así que ahí tienes el famoso puente glúteo con su variante bipodal que se llama bilateral o unipodal o unilateral, de una pierna o de las dos. Último, para la zona media, también para la parte posterior sobre todo, podemos llamarlo el cangrejito, el cangrejo, que es un poco como el puente glúteo, pero un poquito más demandante. ¿Sí? Mira qué sencillo es. Ahora, en vez de estar acostado, me siento, pues así como me ves ahora. Puede ser con las manos, con los dedos hacia atrás sin ningún problema, y los pies bien cerquita de mi trasero. ¿Y en qué consiste? Bueno, esto va a ser un poquito más demandante para tus hombros, por ejemplo. Entonces, primero, llevo los hombros un poquito hacia atrás, o podemos decir también que saco un poquito el pecho, y desde ahí, igual que el puente glúteo, llevo la pelvis todo lo arriba que pueda.
y miro al cielo. No miro hacia adelante, sino que miro al cielo y mantengo. Y vuelvo. Un detallito importante en este ejercicio, que tus hombros no estén hacia adelante, porque mira lo que ocurre si dejo los hombros hacia adelante. Dejo los hombros hacia adelante y mi cuello está sufriendo un montón. Es horrible, ¿vale? Entonces, abro el pechito, ¿sí? El cambio entre hombros adelantados y abrir el pechito, y eso ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Y si puedo, si tengo el nivel suficiente y la capacidad suficiente, puedo hacerlo unilateral, es decir, en vez de usar los dos pies, ¿cómo vamos a hacer? Igual que hicimos antes con una pierna, es decir, subo con las dos, pero estiro una de las piernas. ¿Sí? Abro pecho, cambio, abro pecho y bajo. Por tanto, ahí tenemos los 5 ejercicios que te propongo para la estrategia antimovimiento de la zona media, ¿de acuerdo? Entonces tenemos trabajo de la parte anterior con los 4 puntos a 6 puntos, con la parte anterior también con la plancha, con la parte lateral con la plancha lateral que se llama, y la parte de atrás con el puente glúteo y este cangrejito que hemos hecho. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas repeticiones cada ejercicio? Eso desafortunadamente no te lo puedo indicar de la mejor manera desde aquí porque es algo muy genérico, habría que verlo en cada uno de los casos, pero siempre hay que adaptarlo a tus capacidades, a tu estado de salud o a tu estado de forma, pero todos estos ejercicios tienen regresiones y progresiones que se llaman, es decir, que se pueden hacer cada vez más fáciles, adaptados a tu capacidad, o cada vez más difíciles si vas mejorando en el tiempo. Así que te mando un saludo y a trabajar. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.